La ataron en el árbol del vaquero. La mujer apache pensó que él la usaría, pero en cambio la mujer apache caminaba lentamente por la llanura, sintiendo cada paso sobre la hierba seca y el polvo que el viento levantaba a su alrededor. La tierra estaba silenciosa, y el sol todavía bajó en el horizonte. Iluminaba todo con un color dorado que hacía que el paisaje pareciera mágico. Y al mismo tiempo un poco intimidante. Había aprendido desde niña a no bajar la guardia en lugares desconocidos, a estar siempre alerta porque el mundo podía ser tanto amable como peligroso. Mientras avanzaba, su mente recordaba los consejos de su madre. Siempre confía en tu intuición, pero nunca bajes la guardia. Hay personas buenas, pero también hay quienes buscan aprovecharse de los demás. Con esas palabras resonando en su mente, ella caminaba con pasos firmes, asegurándose de que su caballo estuviera a ser detectado a tiempo. La pradera era amplia, y aunque el viento traía aromas de flores silvestres y hierba fresca, también podía ocultar sonidos que no eran de la naturaleza, así que debía ser cuidadosa. De repente vio a lo lejos la figura de un hombre, un vaquero que caminaba entre la luz dorada del sol. Después de proveer su postura fuerte y su manera de moverse, que mostraba experiencia y seguridad, la mujer apache sintió como su corazón se aceleraba un poco. No estaba segura de sus intenciones. Había escuchado historias sobre vaqueros solitarios que podían ser tanto amables como difíciles de entender. Ella sabía que no debía juzgar por la apariencia, pero no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y precaución. Decidió que era mejor no acercarse demasiado, así que buscó un árbol cercano donde pudiera atar su caballo y observar sin ser demasiado visible. Sus manos se movieron con habilidad asegurando la cuerda al tronco con un nudo firme. Era algo que había hecho muchas veces, mantener su caballo seguro mientras exploraba o descansaba. Mientras hacía esto, su mirada no dejaba de seguir al vaquero, evaluando cada movimiento, cada gesto. Parecía tranquilo, pero no podía confiar únicamente en eso. La experiencia le había enseñado que la calma de alguien no siempre significaba bondad. El vaquero se acercó lentamente, notando que alguien estaba cerca del árbol. No hizo ningún movimiento brusco ni dijo nada al principio, solo levantó la mano en un gesto de saludo. La mujer apache respondió con un leve asentimiento, manteniendo su distancia. No quería mostrar miedo, pero tampoco quería parecer descuidada. Cada pequeño detalle contaba. La forma en que él movía las manos, cómo sostenía su sombrero, incluso la manera en que respiraba. Todo eso le daba pistas sobre su carácter, aunque fueran solo impresiones iniciales. Mientras se mantenía en silencio, comenzó a recordar otras veces en las que había tenido que evaluar a desconocidos. Recordó viajes pasados por llanuras y bosques, momentos en los que la confianza había hecho la diferencia entre sentirse segura o estar en peligro. Cada experiencia le daba más fuerza, más determinación para actuar con cautela, pero también con inteligencia. Sabía que juzgar demasiado rápido podía ser un error, pero no podía permitir que la curiosidad la dejara vulnerable. El vaquero finalmente habló, con una voz calmada y clara, que no parecía intimidante. «Hola, no quiero molestarte. Solo pasaba por aquí y pensé en saludar». La mujer apache lo miró atentamente, midiendo cada palabra y cada entonación. Había aprendido que la manera en que alguien habla puede revelar mucho sobre su carácter. No había prisa por responder. Podía tomarse su tiempo para evaluar si podía confiar en él. Después de unos momentos de silencio, decidió responder. Su voz era firme, segura, pero no agresiva. «Hola, Bayo. Estoy de paso. Gracias por saludar». No dio más detalles sobre su viaje ni sobre sus planes. Era su manera de mantener cierta protección mientras evaluaba al extraño. Su intuición le decía que podía ser amable, pero también sabía que debía permanecer cauta. No era una cuestión de desconfianza, sino de prudencia, algo que le había enseñado su madre desde pequeña. El vaquero asintió, entendiendo su prudencia. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. La llanura puede ser solitaria y a veces peligrosa para alguien viajando solo». Sus palabras eran sinceras, y la mujer apache comenzó a notar que no había intención de aprovecharse de ella. Sin embargo, su mente seguía evaluando. La cesar de buscarte luego a hondo. Esperaba que bebiase la emoción de que el alimentar esperaba que bebía evaluando. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento debía ser interpretado con cuidado.
Observaba cómo el vaquero revisaba su propio caballo y aseguraba sus cosas sin invadir su espacio. Esa distancia respetuosa le daba confianza, aunque aún mantenía cierta cautela. Se dio cuenta de que sus propios prejuicios sobre los vaqueros estaban siendo desafiados. Este hombre parecía diferente a la imagen que había formado en su mente. Mientras tanto, el vaquero también observaba con curiosidad y respeto. Bud podía notar la inteligencia y la fuerza en los ojos de la mujer apache, y entendía que no era alguien fácil de engañar o intimidar. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía la cabeza erguida y los hombros firmes, que le decía que ella estaba acostumbrada a enfrentar desafíos. Esa impresión lo hizo más respetuoso y cuidadoso en su acercamiento. Durante los siguientes minutos, ambos permanecieron cerca del árbol intercambiando miradas y pequeños gestos de comunicación. Sin palabras, había una especie de entendimiento silencioso. Ninguno buscaba dominar al otro, sino simplemente coexistir en ese espacio compartido. La mujer apache se sintió aliviada al notar que la situación no se tornaba peligrosa. Podía respirar un poco más tranquila, aunque aún mantenía la tensión y la prudencia. Finalmente, decidió hablar de nuevo, esta vez con un tono más suave. ¿Viajas mucho por estas tierras?, preguntó, buscando iniciar una conversación que pudiera dar más claridad sobre sus intenciones. El vaquero sonrió ligeramente y asintió. Sí, paso gran parte de mi tiempo recorriendo la llanura. Aprendes a respetar la tierra y a las personas que encuentras en el camino. Sus palabras tenían sinceridad, y eso hizo que la mujer apache empezara a sentirse más cómoda. Con cada palabra intercambiada, la tensión inicial comenzaba a disminuir. La mujer apache comprendió que no todos los encuentros inesperados debían terminar en conflicto o miedo. A veces, la precaución y la observación podían llevar a conocer a alguien interesante y digno de confianza. Mientras el sol continuaba ascendiendo, iluminando la llanura con tonos cálidos y brillantes, ella comenzó a permitir que una pequeña chispa de curiosidad reemplazara parte de su ansiedad. Al final de la mañana, la mujer apache había aprendido una lección importante. La prudencia no significaba aislamiento, y la curiosidad no tenía por qué ser peligrosa. Podía mantener su atención y su seguridad sin cerrar por completo su corazón a la posibilidad de conocer a alguien. Esa primera parte del encuentro había sido un balance perfecto entre cautela y apertura. Y la experiencia quedaría grabada en su memoria como un ejemplo de cómo la paciencia y la observación pueden cambiar la percepción de los demás. La mujer apache observaba al vaquero mientras se movía con calma por la pradera. Cada gesto suyo parecía seguro, pero ella no podía dejar de sentir una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había aprendido a no confiar de inmediato en las personas que encontraba en el camino, incluso si parecían amables. La prudencia era parte de su vida. Había viajado sola muchas veces y cada paso que daba debía ser calculado. Mientras él revisaba su caballo y aseguraba su equipo, la mujer se preguntaba quién era realmente cubierto por el sombrero. Pero sus ojos mostraban determinación y una especie de serenidad que no se veía todos los días. Ella recordó lo que su madre le había dicho sobre los extraños. No todos son lo que parecen. Observa, escucha y siente antes de decidir confiar. Esa lección le daba fuerza mientras se mantenía firme junto al árbol, atenta a cada movimiento. El vaquero, notando su cautela, decidió no acercarse demasiado de inmediato. Sabía que acercarse demasiado podría hacerla sentir incómoda o incluso amenazada. En lugar de eso, comenzó a hablar con voz tranquila, como si no tuviera prisa alguna. No quiero molestarte. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. La llanura puede ser difícil para alguien que viaja solo. Sus palabras eran sinceras y llenas de respeto. La mujer apache asintió levemente, pero no dijo nada. Sabía que la paciencia era importante, que no debía apresurarse a juzgarlo ni a confiar demasiado rápido. Mientras ambos permanecían en silencio, la brisa movía la hierba alta a su alrededor, haciendo que el lugar pareciera aún más solitario y tranquilo. La mujer comenzó a notar detalles que antes no había considerado. Cómo el vaquero miraba alrededor, asegurándose de que no hubiera peligros. Cómo cuidaba su caballo con atención. Cómo sus movimientos eran precisos y sin prisas. Cada pequeño detalle le decía algo sobre su carácter. No había apresuramiento ni agresividad, solo una forma de moverse que demostraba respeto por el entorno y por las personas que encontraba. Con el paso del tiempo, la mujer apache empezó a relajarse un poco.
No completamente, porque la prudencia seguía ahí, pero sí lo suficiente para permitir que su curiosidad creciera. Decidió hablar de nuevo, con un tono firme pero más amable. ¿Viajas mucho por estas tierras? Preguntó, buscando entender mejor quién era aquel hombre que parecía tan diferente a lo que había imaginado. El vaquero sonrió levemente y respondió con calma. Sí, paso gran parte de mi tiempo recorriendo la pradera. Aprendes a respetar la tierra y a las personas que encuentras en el camino. Cada día es diferente y siempre hay algo que descubrir. La mujer apache escuchó con atención. Sus palabras eran simples pero transmitían experiencia y sabiduría. Comenzó a darse cuenta de que este hombre no solo era fuerte físicamente, sino que también parecía tener un entendimiento profundo de la vida en la llanura. Mientras hablaban, la mujer empezó a notar que no había intención de intimidarla ni de aprovecharse de su presencia. Cada palabra, cada gesto, mostraba paciencia y respeto. Esa calma era algo que no esperaba encontrar en un encuentro inesperado. Recordó otras ocasiones en que había conocido personas nuevas y cómo a veces los primeros momentos podían ser engañosos. Esta vez, sin embargo, parecía diferente. Había algo en su manera de moverse y de hablar que le hacía sentir que podía confiar, aunque aún mantenía la atención. El vaquero, por su parte, también observaba a la mujer apache con interés y respeto. Podía ver la fuerza en sus ojos, la inteligencia en cada movimiento, y comprendía que no era alguien que se dejara engañar fácilmente. Su postura erguida y segura mostraba que estaba acostumbrada a enfrentar desafíos. Él también había aprendido que el respeto mutuo era la base de cualquier relación, incluso en encuentros breves como este. A medida que avanzaba la conversación, la mujer comenzó a compartir algunas pequeñas historias de sus viajes, sin revelar demasiado sobre sí misma. Hablaba de la belleza de la pradera, de los animales que había visto, de los pequeños detalles que hacían cada lugar único. El vaquero escuchaba atentamente, respondiendo con sus propias experiencias, describiendo los amaneceres que había visto, los retos que había enfrentado. La conversación fluía de manera natural, sin prisas ni tensiones, y eso hacía que ambos se sintieran más cómodos. El sol continuaba ascendiendo, calentando la tierra y haciendo que la luz dorada iluminara todo a su alrededor. La mujer apache se permitió un momento para observar el paisaje. Era hermoso y tranquilo. La llanura enseñaba lecciones importantes: paciencia, observación, respeto. Mientras miraba a su alrededor, comprendió que su encuentro con el vaquero también le estaba enseñando algo similar. La importancia de observar primero, de conocer antes de juzgar, y de permitir que la confianza se construyera poco a poco. Con el tiempo, la mujer se sintió lista para acercarse un poco más, aunque manteniendo una distancia segura. El vaquero notó su movimiento y asintió con un gesto amistoso, sin decir nada. Esa pequeña interacción silenciosa mostró que ambos podían coexistir en el mismo espacio sin que surgieran tensiones. La mujer comenzó a sentir que, aunque la prudencia seguía siendo necesaria, podía permitir que la curiosidad y el interés también tuvieran un lugar. Mientras hablaban y compartían historias, el vaquero le mostró cómo aseguraba su equipo y cuidaba su caballo, explicando los pequeños detalles que podían marcar la diferencia en la pradera. La mujer apache observaba con atención, aprendiendo de su experiencia, y al mismo tiempo comparando con sus propios conocimientos. Esa interacción no solo generaba respeto mutuo, sino también un interés creciente por lo que cada uno podía enseñar al otro. A medida que pasaban las horas, la mujer se dio cuenta de algo importante. La primera impresión podía ser engañosa. Había llegado con desconfianza y cautela. Había bondad, respeto y paciencia. Y eso era algo que no debía ignorar. Comenzó a sentir un leve alivio, una sensación de que podía permitir que la conversación continuara sin miedo. El vaquero también notó un cambio sutil en la mujer apache. Su postura seguía siendo firme, pero sus ojos, antes llenos de cautela, ahora mostraban curiosidad e interés. Era un pequeño pero significativo cambio, y él lo recibió con respeto sin aprovecharlo de ninguna manera. Entendía que la confianza debía ganarse y que no podía apresurar el proceso. Mientras la luz del día se volvía más cálida y brillante, ambos continuaron compartiendo historias, observando el paisaje y aprendiendo el uno del otro. La mujer apache descubrió que podía sentirse segura, y al mismo tiempo disfrutar de la compañía de alguien nuevo. La experiencia le enseñaba que la prudencia y la apertura podían coexistir, y que cada encuentro era una oportunidad para aprender algo nuevo. Al final de la mañana, la mujer apache se sintió más tranquila y confiada.
Había pasado de la cautela inicial a una interacción respetuosa y enriquecedora. El vaquero había demostrado con acciones y palabras que no había intención de hacerle daño, y eso le permitió relajarse un poco más. Sabía que el día aún no había terminado, y que la pradera podía ser impredecible, pero había... Esa segunda parte del encuentro no solo desarrolló la relación entre ellos, sino que también fortaleció la comprensión de la mujer apache sobre cómo juzgar a los demás. La experiencia le mostraba que la observación cuidadosa, la paciencia y la apertura podían transformar un encuentro potencialmente tenso en una interacción positiva y significativa. Mientras ambos se preparaban para continuar con sus actividades, ella se dio cuenta de que este día sería recordado como un ejemplo de cómo la cautela y la curiosidad podían equilibrarse para crear conexiones inesperadas y valiosas. La mujer apache respiró hondo mientras observaba cómo el vaquero ajustaba las riendas de su caballo. Cada pequeño movimiento suyo parecía medido y seguro, como si todo lo que hiciera tuviera un propósito claro, y nada fuera al azar. La calma que él transmitía empezaba a sentirse contagiosa, y aunque todavía mantenía su cautela, la mujer notó que un ligero alivio se instalaba dentro de ella. No había prisas, no había presión, solo la sensación de compartir un momento de tranquilidad. Ella decidió sentarse sobre una roca cercana, dejando que el sol le calentara la espalda, mientras sus ojos seguían observando al vaquero. Había algo en la manera en que él cuidaba su caballo, revisando cada detalle, asegurándose de que todo estuviera en orden. Era evidente que la experiencia de la vida en la pradera lo había hecho fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Esa fuerza tranquila le llamó la atención y despertó en ella un interés genuino. El vaquero notó que la mujer se había relajado un poco y decidió aprovechar la oportunidad para compartir algunas historias de sus viajes. Comenzó hablando de la llanura, de los amaneceres que había visto, de cómo la luz del sol cambiaba el paisaje y hacía que todo pareciera diferente cada día. Describía los ríos que cruzaba, los bosques que encontraba y la manera en que la vida silvestre se movía. Cada historia estaba llena de detalles simples, pero que pintaban imágenes claras en la mente de la mujer apache. Mientras escuchaba, ella comenzó a sentirse fascinada. Cada relato le mostraba un mundo que, aunque conocido por ella en parte, también estaba lleno de nuevas perspectivas. Se dio cuenta de que aquel hombre no solo era fuerte, sino también observador, cuidadoso y consciente de su entorno. Esa combinación de fuerza y atención la hacía sentir que podía confiar en él un poco más, aunque todavía mantenía su prudencia. Después de escuchar sus historias, la mujer decidió compartir algunas de las suyas. Habló de sus viajes por la pradera, de cómo había aprendido a leer los signos de la naturaleza, a reconocer los sonidos de los animales y a prever los cambios en el clima. Contó cómo había aprendido a ser paciente, a esperar el momento adecuado antes de actuar, y cómo esas lecciones le habían ayudado a sobrevivir y a prosperar en la soledad. Sus palabras eran sinceras y llenas de experiencia, y el vaquero las escuchaba con atención, mostrando respeto por lo que decía. A medida que compartían más historias, un sentimiento de camaradería comenzó a formarse entre ellos. No era una amistad inmediata, pero sí un reconocimiento mutuo de respeto y entendimiento. Ambos habían vivido experiencias que los habían hecho cautelosos, observadores y responsables. Esa similitud en sus formas de ver la vida creó un puente silencioso entre ellos, que los hacía sentirse más cómodos en la presencia del otro. Mientras conversaban, la mujer apache comenzó a notar detalles en el vaquero que antes no había observado. Cómo sus ojos seguían atentos a todo lo que sucedía a su alrededor, cómo sus movimientos eran precisos y medidos, cómo parecía comprender la importancia de la paciencia y la observación. No había señales de agresividad ni de intención de aprovecharse de la situación, todo lo contrario. Su comportamiento reflejaba respeto y consideración. El vaquero también observaba con atención a la mujer apache. Notaba su inteligencia, su fuerza y la manera en que evaluaba cada situación antes de actuar. Era evidente que ella no era alguien fácil de impresionar ni de engañar. Esa observación no le hizo sentirse intimidado. Al contrario, le hizo admirarla y respetarla aún más. Comprendió que estaba frente a alguien que había aprendido de la vida de manera profunda y que su carácter estaba formado por experiencias reales, no por suposiciones o miedos infundados. Con el paso de la mañana, la conversación comenzó a girar hacia temas más personales. Hablaron de sus familias, de las enseñanzas que habían recibido y de cómo esas lecciones habían moldeado sus vidas.
La mujer apache contó cómo su madre y su comunidad le habían enseñado la importancia del respeto, la paciencia y la observación. El vaquero compartió cómo había aprendido a lo largo de sus años de viaje que la fuerza física debía ir acompañada de inteligencia y consideración hacia los demás. Cada relato fortalecía la conexión entre ellos, aunque de manera sutil no había presión y expectativas, solo un intercambio genuino de experiencias y conocimientos. La mujer apache comenzó a sentir que podía confiar un poco más, aunque todavía mantenía cierta distancia, no por desconfianza, sino por prudencia. Había aprendido que la confianza se construye con el tiempo, y que no debía apresurarse a otorgar. Mientras la tarde se acercaba, el sol bajaba lentamente, y las sombras se alargaban sobre la llanura. La luz cálida hacía que todo el paisaje pareciera aún más hermoso, y la mujer apache sintió un momento de calma profunda. El vaquero observaba el entorno con atención, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de continuar su camino. Ambos se dieron cuenta de que habían pasado varias horas juntos, compartiendo historias, observando y aprendiendo el uno del otro, sin que el tiempo se sintiera pesado ni aburrido. En ese momento, la mujer apache se dio cuenta de algo importante. La paciencia y la observación podían transformar un encuentro inicialmente tenso en una experiencia enriquecedora. Su cautela inicial se había mezclado con curiosidad y respeto, creando una interacción que ambos podían disfrutar sin sentir miedo o presión. Comprendió que las primeras impresiones no siempre eran precisas y que a veces era necesario dar tiempo para conocer verdaderamente. El vaquero, por su parte, también notó cómo la mujer había cambiado ligeramente su postura. Aunque seguía siendo firme y cautelosa, sus movimientos eran un poco más relajados y sus expresiones reflejaban interés y curiosidad. Él entendió que la confianza comenzaba a formarse lentamente y que no debía apresurar nada. La paciencia era esencial, y él estaba dispuesto a esperar, sabiendo que la conexión que estaban construyendo era genuina. Mientras el sol continuaba descendiendo, comenzaron a preparar un pequeño lugar para descansar y tomar un breve refrigerio. Compartieron algunos alimentos simples que ambos tenían, hablando sobre las comidas que más disfrutaban en sus viajes y las maneras en que aprendían a preparar lo que tenían disponible. Este momento cotidiano, aunque sencillo, fortaleció aún más la sensación de camaradería entre ellos. La mujer apache notó que aunque había comenzado el día con cautela y desconfianza, la experiencia con el vaquero le había enseñado algo valioso. La apertura y la prudencia podían coexistir. Podía mantener su seguridad y alguien nuevo. Esa comprensión le daba una sensación de alivio y satisfacción, y le recordaba que no todos los encuentros inesperados debían ser motivo de miedo. A medida que la tarde avanzaba, ambos continuaron compartiendo historias y observaciones sobre la pradera y sus viajes. La mujer apache comenzó a sentirse inspirada por la perspectiva del vaquero, y él, a su vez, apreciaba la claridad y la inteligencia con la que ella describía sus experiencias. La interacción era enriquecedora y estimulante, sin necesidad de drama o conflictos. Era un ejemplo de cómo el respeto mutuo y la paciencia podían generar un vínculo positivo incluso en situaciones inesperadas. Al final de la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y tiñó el cielo de tonos naranjas y rosados, ambos se sentaron en silencio por un momento. No era necesario decir nada. El entendimiento entre ellos ya estaba presente. La mujer apache sentía una mezcla de gratitud y alivio. Gratitud por la experiencia compartida y alivio por haber encontrado a alguien digno de confianza en un encuentro que al principio parecía incierto. Ese día quedaría en la memoria de ambos como un ejemplo de cómo la paciencia, la observación y la apertura podían transformar un encuentro potencialmente tenso en una interacción positiva, rica en aprendizaje y comprensión. La mujer apache comprendió que había más en las personas de lo que las apariencias podían mostrar. Y que cada encuentro era una oportunidad para aprender y crecer. Mientras se preparaban para continuar su camino, cada uno sabía que había aprendido algo importante. La confianza se estaba construyendo lentamente, y ambos entendían que ese proceso requería tiempo y respeto. La conexión que habían empezado a formar no era inmediata ni superficial, era profunda, basada en la comprensión mutua y el reconocimiento de la experiencia del otro. El sol empezaba a descender, y la llanura se llenaba de sombras largas y suaves. La mujer apache y el vaquero se movían con cuidado mientras revisaban su entorno. Aunque se habían conocido solo unas horas antes, la sensación de confianza y respeto mutuo crecía lentamente.
Ambos sabían que la prudencia seguía siendo importante, pero también comprendían que podían trabajar juntos y aprender el uno del otro. La mujer apache observaba cómo el vaquero ajustaba los aperos de su caballo y notaba la precisión de cada uno de sus movimientos. Había algo tranquilizador en su forma de actuar. Cada gesto era calculado, no apresurado pero tampoco lento, simplemente eficiente y seguro. Ella entendió que aquel hombre había pasado mucho tiempo en la pradera y que cada acción suya estaba basada en la experiencia. Esa percepción le hizo sentir que podía confiar un poco más, aunque todavía mantenía cierta distancia. ¿Quieres que te ayude con eso?, preguntó ella ofreciendo su apoyo mientras señalaba un pequeño desperfecto en su equipo. Su voz era firme pero amable y reflejaba su disposición a colaborar sin imponer nada. El vaquero levantó la mirada y sonrió levemente. Claro, cualquier ayuda es bienvenida. Gracias, la sencillez de la respuesta y el gesto de gratitud hicieron que la mujer apache se sintiera valorada, no solo como alguien que ofrecía ayuda, sino también como una compañera de confianza en ese momento. Trabajaron juntos revisando el equipo y asegurándose de que los caballos estuvieran cómodos. Cada acción que realizaban era una oportunidad para aprender el uno del otro. La mujer apache observaba cómo él ajustaba las correas, cómo verificaba el estado de los cascos y cómo cuidaba de cada detalle con paciencia. Por su parte, el vaquero notaba la habilidad y precisión con la que ella manejaba su caballo y arreglaba pequeñas tareas, que eran cruciales para la seguridad del presidente. Mientras trabajaban, comenzaron a compartir historias sobre las dificultades que habían enfrentado en sus viajes. La mujer apache habló de los días de lluvia intensa, de los caminos difíciles y de cómo aprendía a adaptarse a cada situación. El vaquero contó sobre tormentas de viento, animales que encontraba en el camino y los desafíos de recorrer largas distancias en soledad. Cada relato estaba lleno de detalles simples, pero transmitía enseñanzas valiosas sobre la paciencia, la observación y la fuerza necesaria para seguir adelante. A medida que pasaba el tiempo, la conversación se volvió más ligera y divertida. Intercambiaban anécdotas sobre situaciones cómicas que habían vivido durante sus viajes. La mujer apache rió al escuchar algunas de las historias del vaquero, y él sonrió ante la manera directa y honesta en que ella relataba sus experiencias. La risa ligera y compartida creó un vínculo más fuerte entre ellos, sin necesidad de palabras complicadas, ni gestos exagerados. Era un entendimiento sencillo pero profundo. El sol continuaba descendiendo, y la temperatura empezaba a bajar lentamente. La mujer apache notó cómo las sombras de los árboles se alargaban sobre la tierra, creando un contraste hermoso entre la luz y la oscuridad. El vaquero parecía disfrutar del momento de tranquilidad, y ella comprendió que esos pequeños instantes de calma eran importantes incluso en medio de una jornada llena de desafíos. Compartir ese tiempo juntos les daba la oportunidad de conocerse mejor y de fortalecer su conexión sin que hubiera prisa. Decidieron preparar un pequeño lugar para descansar mientras ajustaban las cosas de sus caballos. La mujer apache sacó algunas provisiones sencillas que llevaba consigo, y el vaquero compartió algunas de las suyas. Mientras comían, hablaban sobre sus familias, sobre las enseñanzas que habían recibido y sobre lo que cada uno valoraba en la vida. La mujer apache contó cómo la paciencia, la observación y el respeto habían sido lecciones importantes en su comunidad. El vaquero habló de cómo la experiencia le había enseñado que la fuerza debía ir acompañada de consideración y cuidado hacia los demás. Mientras la conversación avanzaba, ambos comenzaron a notar detalles en el otro que les impresionaban. La mujer apache admiraba la serenidad y la atención del vaquero a cada detalle, mientras él admiraba la inteligencia, la fuerza y la determinación de ella. Había algo en la forma en que cada uno enfrentaba los desafíos que mostraba respeto por la vida y por quienes los rodeaban. Esa comprensión mutua fortaleció la sensación de camaradería que se estaba formando entre ellos. Después de descansar un poco, comenzaron a trabajar nuevamente, esta vez en tareas más prácticas. Ajustaron el equipo de viaje, organizaron los caballos y revisaron los caminos que podrían seguir para continuar su recorrido. Cada acción requería cooperación, comunicación y respeto por el espacio del otro. La mujer apache notó cómo la paciencia del vaquero hacía que todo pareciera más fácil, y él valoró la manera en que ella anticipaba cada necesidad, antes de que surgiera un problema. Mientras trabajaban juntos, la mujer apache reflexionaba sobre lo mucho que había aprendido. En tan pocas horas, había comenzado el día con desconfianza y cautela,
y ahora podía ver cómo la colaboración y la observación mutua podían transformar un encuentro incierto en algo positivo y enriquecedor. Comprendió que la vida no siempre se trataba de actuar rápido o de imponerse. A veces la verdadera fuerza estaba en la paciencia, la cooperación y el respeto mutuo. El vaquero también estaba reflexionando sobre la mujer apache. Había notado desde el principio su determinación y su inteligencia, y ahora admiraba la manera en que se movía, hablaba y actuaba. Cada pequeño gesto suyo demostraba experiencia, respeto y claridad de pensamiento. Era evidente que ella no solo había aprendido de la vida, sino que también aplicaba esas enseñanzas de manera práctica en cada situación. Esa percepción lo hizo sentirse más cercano a ella, no de manera romántica, sino como un reconocimiento profundo de su carácter. Con el paso de la tarde, la llanura comenzó a llenarse de colores cálidos y suaves. La luz del sol iluminaba los cabellos de la mujer apache y el rostro del vaquero, creando un ambiente sereno y apacible. Era un momento perfecto para la reflexión y para fortalecer los lazos de respeto y comprensión que ambos comprendieron que, aunque su encuentro había comenzado con cautela y desconfianza, había evolucionado hacia una interacción positiva basada en cooperación, aprendizaje y mutuo respeto. Se sentaron junto a un árbol, observando cómo el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. La mujer apache sintió una sensación de gratitud. Gratitud por la experiencia compartida y por la oportunidad de conocer a alguien digno de confianza, en medio de un día lleno de incertidumbre. El vaquero, a su vez, se sintió satisfecho de haber encontrado a alguien que compartiera valores similares y que comprendiera la importancia de la paciencia y la observación. Mientras descansaban, la mujer apache comenzó a pensar en lo que había aprendido hasta ahora. La importancia de la cooperación, de la comunicación clara, de la paciencia y del respeto mutuo. Había descubierto que trabajar junto a alguien podía ser más enriquecedor que enfrentarse a todo sola, siempre y cuando existiera confianza y entendimiento. Esa lección le parecía valiosa y algo que recordaría en sus viajes futuros. El vaquero, por su parte, también reflexionaba sobre la jornada. Había pasado varias horas con alguien que inicialmente parecía distante y cautelosa, y había logrado establecer una conexión basada en respeto y colaboración. Esa experiencia le recordaba que la vida en la pradera no solo se trataba de fuerza física y habilidad, sino también de inteligencia emocional, paciencia y respeto por los demás. Cuando el sol finalmente comenzó a ocultarse en el horizonte, la mujer apache y el vaquero se prepararon para continuar su camino. Ajustaron sus caballos, revisaron nuevamente el equipo y se aseguraron de que todo estuviera en orden. Aunque la jornada estaba llegando a su fin, ambos sabían que habían construido algo valioso, un vínculo de cooperación, confianza y comprensión que podría perdurar más allá de ese día. Mientras caminaban lado a lado por la llanura, la mujer apache notó que su desconfianza inicial había disminuido significativamente. Ahora podía disfrutar de la compañía del vaquero sin miedo, reconociendo que su comportamiento demostraba respeto y consideración. Comprendió que la cooperación y la paciencia podían transformar un encuentro incierto en una experiencia enriquecedora y segura. El vaquero, caminando junto a ella, también sentía un profundo respeto por la mujer apache. Cada gesto suyo, cada decisión tomada durante el día, demostraba que era alguien fuerte, inteligente y digno de confianza. Esa comprensión mutua fortaleció la sensación de camaradería que habían desarrollado, y ambos comprendieron que la jornada había sido más que un simple encuentro. Había sido una oportunidad para aprender, crecer y construir respeto mutuo. Mientras la noche comenzaba a caer y las primeras estrellas aparecían en el cielo, la mujer apache y el vaquero encontraron un lugar adecuado para descansar por la noche. Prepararon un pequeño campamento, aseguraron a los caballos y organizaron sus pertenencias de manera cuidadosa. A pesar de la fatiga del día, ambos se sentían satisfechos y tranquilos, conscientes de que habían logrado algo importante juntos. El día había comenzado con cautela y desconfianza, pero había terminado con cooperación, entendimiento y respeto mutuo. La mujer apache había aprendido que la prudencia no significaba aislamiento y que la colaboración podía ser enriquecedora si se basaba en confianza y respeto. El vaquero había aprendido que la fuerza no se medía solo en habilidades físicas, sino también en la capacidad de comprender, observar y actuar con consideración hacia los demás. La noche había caído por completo y la llanura se encontraba tranquila. La mujer apache y el vaquero se sentaron junto al pequeño fuego que habían encendido.
dejando que el calor y la luz suavizaran la oscuridad que los rodeaba. La calma de la noche contrastaba con la actividad del día, pero también ofrecía un momento perfecto para la reflexión. Ambos estaban cansados, pero sus mentes permanecían alertas y ocupadas en pensamientos sobre lo que habían experimentado. La mujer apache observó las estrellas mientras respiraba profundamente. La noche siempre le había parecido un momento de claridad, cuando los pensamientos se ordenan y los sentimientos se perciben con mayor intensidad. Recordó todo lo que había ocurrido desde que había encontrado al vaquero. La cautela inicial, la curiosidad creciente, la sorpresa ante su paciencia y respeto, y la forma en que habían trabajado juntos para asegurar sus caballos y preparar su viaje. El vaquero, por su parte, miraba el fuego y pensaba en lo mismo. Había comenzado el día con la incertidumbre de no saber cómo reaccionaría la mujer apache, y ahora sentía una profunda satisfacción por haber construido una conexión basada en respeto y comprensión. Su interacción con ella no había sido solo un encuentro casual, había sido una oportunidad para aprender, para compartir experiencias y para reconocer la fortaleza de alguien que conocía bien la vida en la pradera. Mientras se sentaban en silencio, la mujer decidió hablar. Su voz era tranquila y reflexiva, cargada de honestidad. Nunca pensé que un día Empecé con precaución, con desconfianza. Pero ahora siento que he aprendido algo importante sobre la paciencia, la cooperación y la confianza. El vaquero asintió, comprendiendo exactamente lo que ella quería decir. No necesitaban muchas palabras para entender la importancia del día que habían compartido. Hablando más, comenzaron a reflexionar sobre la vida en la pradera y sobre lo que significaba enfrentarse a desafíos diarios. La mujer apache mencionó cómo la observación y la prudencia habían sido esenciales para ella durante años, y cómo esas lecciones la habían preparado para situaciones inesperadas como la de ese día. El vaquero compartió cómo la paciencia y la atención a los detalles le habían permitido superar obstáculos y adaptarse a la soledad de sus viajes. Ambos encontraron puntos en común en sus experiencias, lo que fortaleció aún más su entendimiento mutuo. A medida que la conversación continuaba, la mujer apache se dio cuenta de lo valioso que era poder compartir estos momentos con alguien que comprendía la importancia del respeto y la colaboración. No se trataba de amistad inmediata ni de confianza ciega, sino de un reconocimiento mutuo de las capacidades y enseñanzas del otro. Esa comprensión silenciosa les permitía estar cerca sin sentir miedo, y era un sentimiento que ambos valoraban profundamente. El vaquero, mientras escuchaba sus palabras, se sorprendió de la claridad y profundidad de sus pensamientos. Había conocido muchas personas en sus viajes, pero pocas eran tan reflexivas y conscientes de sus acciones como ella. Cada historia que contaba, cada observación que hacía, demostraba un entendimiento profundo de la vida y de la importancia de actuar con cuidado y consideración. Él sentía respeto y admiración por esa combinación de fuerza, inteligencia y sensibilidad. La mujer apache también comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento durante el día. Había aprendido que no siempre debía juzgar a los demás por su apariencia o por historias pasadas. A veces la paciencia y la observación podían revelar aspectos inesperados y positivos de las personas que ve. Este encuentro con el vaquero le enseñó que la desconfianza podía transformarse en respeto y aprendizaje cuando se combinaba con apertura y prudencia. Mientras el fuego crepitaba, el silencio se volvió cómodo. La mujer apache miró al vaquero y dijo con una sonrisa leve: «Hoy no solo aprendí sobre la pradera, sino también sobre cómo las personas pueden sorprendernos. A veces creemos conocerlas, pero necesitamos tiempo para ver su verdadera naturaleza». El vaquero sonrió de vuelta, entendiendo la profundidad de sus palabras y sintiendo que habían compartido algo más que un simple día juntos. Habían creado un momento de comprensión mutua. Después de un rato comenzaron a preparar sus caballos para continuar su camino al amanecer. Revisaron los aperos, aseguraron las riendas y se aseguraron de que todo estuviera listo para el viaje. Cada movimiento era cuidadoso y respetuoso, demostrando nuevamente que la cooperación entre ellos era natural y fluida. Habían aprendido a trabajar juntos sin necesidad de palabras complicadas, simplemente entendiendo las necesidades y capacidades del otro. Mientras ajustaban los últimos detalles, la mujer apache reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde la cautela inicial hasta este momento de colaboración y entendimiento. La experiencia le recordó que cada encuentro era una oportunidad para aprender y crecer, y que la paciencia y el respeto podían transformar situaciones potencialmente incómodas en experiencias significativas.
Comprendió que había ganado no solo un compañero momentáneo en la pradera, sino también una lección valiosa sobre la vida y la naturaleza humana. Había comenzado el día con la incertidumbre de no saber cómo reaccionaría la mujer apache, y ahora se encontraba admirando su inteligencia, su fuerza y su claridad de pensamiento. Cada acción y palabra que ella había compartido le enseñaba algo nuevo sobre la importancia de la observación, la paciencia y la cooperación. Este encuentro no solo había sido un ejercicio de prudencia. Con el amanecer acercándose lentamente, ambos montaron sus caballos y comenzaron a avanzar por la llanura. La mujer apache sentía la brisa en su rostro y el calor del sol matutino y su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que había aprendido. Comprendió que la vida estaba llena de encuentros inesperados y que cada uno podía ser una oportunidad para crecer, siempre que se mantuviera la prudencia y la apertura. El vaquero, avanzando a su lado, reflexionaba sobre la importancia de la paciencia y la colaboración. Había aprendido que la fuerza física no era suficiente para enfrentar la pradera. Se necesitaban también la inteligencia, la observación y la capacidad de trabajar con otros. La mujer apache le había mostrado con su ejemplo que el respeto y la consideración podían transformar Mientras recorrían la pradera hablaron sobre sus planes y sueños, sin compartir detalles que los hicieran vulnerables, pero sí mostrando sus valores y perspectivas de vida. La mujer apache habló de la importancia de aprender de cada experiencia y de valorar tanto la independencia como la colaboración cuando era necesaria. El vaquero mencionó cómo cada viaje y cada encuentro le enseñaban algo nuevo, sobre la vida y sobre él mismo. La conversación continuó mientras avanzaban, con momentos de silencio cómodos en los que solo escuchaban el sonido del viento y el movimiento de los caballos. La mujer apache sintió un profundo sentido de conexión con el vaquero, no por obligación ni por necesidad, sino por respeto y entendimiento. Había aprendido que la verdadera confianza se construye poco a poco, con observación, paciencia y cooperación. Y ese día había sido un ejemplo perfecto de ello. A medida que el sol ascendía, iluminando la pradera con luz cálida y brillante, la mujer apache reflexionó sobre lo mucho que había cambiado desde su primer encuentro con el vaquero. La cautela inicial había dado paso a la curiosidad. Cada momento del día había enseñado algo importante sobre la vida, la prudencia y la colaboración. Y se dio cuenta de que esas lecciones serían útiles en todas sus futuras experiencias. Su postura seguía siendo fuerte y decidida, pero ahora se percibía una apertura y un reconocimiento de la cooperación mutua. Él comprendió que la jornada había sido mucho más que un simple encuentro. Había sido una oportunidad para establecer respeto, entendimiento y aprendizaje mutuo, y valoró profundamente lo que habían compartido. Mientras continuaban su camino, la mujer apache se permitió un momento de reflexión silenciosa. Recordó cómo la desconfianza inicial, la cautela y la observación habían sido esenciales para su seguridad, pero también comprendió que la apertura y la cooperación podían enriquecer la vida de maneras que no siempre esperaba. Había aprendido que la paciencia y el respeto podían transformar un encuentro incierto en algo positivo y duradero. Al final del día, cuando encontraron un lugar seguro para descansar nuevamente, la mujer apache y el vaquero se despidieron con un gesto de respeto. No era un adiós definitivo, sino un reconocimiento de la experiencia compartida y del aprendizaje mutuo. La mujer apache sabía que lo que había vivido ese día permanecería con ella no solo como un recuerdo, sino como una lección valiosa sobre la vida y las personas. El vaquero también se sintió agradecido por la jornada. Había aprendido que la fuerza y la experiencia no solo se demostraban con habilidades físicas, sino también con paciencia, observación y respeto hacia los demás. Su encuentro con la mujer apache había sido un recordatorio de que incluso los días más simples podían dejar enseñanzas profundas y significativas. Mientras la noche caía nuevamente sobre la pradera, ambos comprendieron que cada encuentro en la vida podía ser una oportunidad para aprender, crecer y construir respeto mutuo. La mujer apache y el vaquero se habían enseñado el valor de la paciencia, la cooperación y la observación, y esas lecciones perdurarían mucho más allá de aquel día.